Trabajemos un nuevo concepto que es el de producto interior en espacios vectoriales. Vamos a llamar producto interior y lo vamos a indicar con este símbolo que es el de los ángulos, mayor y menor, a la función que asocia a un par de vectores del espacio B un número real. Pero esta función no es cualquiera, debe cumplir 4 propiedades. Cuando hagamos el producto interior de un vector x con un vector y, me tiene que dar lo mismo que el del vector y con el vector x, cualquiera sean los vectores x e y que yo tome del espacio. A este lo vamos a llamar axioma de simetría. Otra propiedad, que si yo tomara dos vectores y hago producto interior con un tercero, me tendría que dar lo mismo que hacer el producto interior del primer vector con el tercero más el segundo vector, el producto interior del segundo vector también con el tercero. Esto se llama axioma de aditividad y esto se debe cumplir para cualquier terna de vectores x y z del espacio. Pero recuerden, tengo tres vectores, pero siempre voy haciendo producto de A2. Acá no hice producto de A3, hice el producto del resultado de la suma de estos dos vectores con este tercero. Otra propiedad más que debe cumplir, que si yo tomara un escalar cualquiera real y hago producto por un vector, el escalar por el vector, y ahora hago el producto interior de ese vector resultante por un vector y, me debería dar lo mismo que si haga directamente el producto interior de x con y lo multiplique a todo por el escalar alfa. Esto debe valer para cualquier par de vectores x e y cualquier escalar alfa real. Esto se va a llamar axioma de homogeneidad. Y una última condición que debe cumplir la función que he definido entre pares de vectores que me debe dar un número real es que si yo lo hiciera el producto interior del vector con él mismo, esto me debe dar mayor o igual que 0. Y solo me debería dar 0 si el vector es el vector nulo. A esto lo voy a llamar axioma de positividad. Esta función en algunos libros lo van a encontrar no con estos angulitos, sino con un punto nada más entre los dos vectores y muy resaltados los vectores, o sea, puestos en negrita. Si yo encuentro entonces el vector, un punto y otro vector, esa multiplicación de vectores que aparece en algunos libros es esta misma función de producto interior. Veamos algunos ejemplos de estas funciones producto interior. Supongamos que lo que vamos a hacer es trabajar en el conjunto de R cuadrado, o sea, de los pares ordenados. Y yo tomo dos parcitos, un par U1, U2, que sean las componentes del vector U, y un par B1, B2, que sean las componentes del vector B. Y me doy esta fórmula que dice 7 veces primera por primera más 4 veces segunda por segunda componentes que yo use. Entonces supongamos que tuviéramos estos dos vectores, el par 1 menos 2 y el par 3, 5. Entonces, ¿qué decía la fórmula? 7 veces primera por primera, o sea, 1 por 3, más 4 veces segunda por segunda, porque era 2 por B2, o sea, sería menos 2 por 5. Si hago esta cuenta, esto me da menos 19. Ahora vamos a hacer al revés. El par 3, 5 por el par 1 menos 2, o sea que son 7 veces primera por primera más 4 veces segunda por segunda. Y esto nos da menos 19. Supongamos que ahora tuviéramos el par 2, 0 y el par 11 menos 3 cuartos como segunda componente. Entonces decíamos 7 veces primera por primera más 4 veces segunda por segunda. Y eso nos da este valor, 154. Bien, trabajemos ahora para comprobar que esa fórmula que nos hemos dado anteriormente sí define un producto interior en R cuadrado. O sea que tenemos que ir a verificar estos 4 axiomas en forma genérica. El axioma de simetría en forma genérica. Entonces, la fórmula de x con y me la han dado acá. ¿Vale? Para cualquiera, se llame x, se llame y, se llame u, se llame b. Es 7 veces primera por primera más 4 veces segunda componente de este por segunda componente de este. Si ahora este par tuviera, este vector x tuviera componentes
x1, x2 y este tuviera componentes y1 e y2, la fórmula me hubiera quedado escrita así. Entonces recuerden, hemos dicho, el x tiene componentes x1, x2 y el y tiene componentes y1 y 2. Entonces voy a hacer ahora y con x, 7 veces primera de este que era y1 con primera de este que era x1, 4 veces segunda de este que era y2 y segunda de este que era x2. Bien, pero por la propiedad conmutativa del producto de números reales, esto me va a dar esto. Entonces, ¿qué me está dando? Lo mismo que está acá en 1. Entonces se verificó el axioma de simetría. Ahora vamos a trabajar el de aditividad, que recuerden que trabajaba la suma de dos vectores, producto interior, un tercer vector. Entonces voy a hacer la suma de estos dos, voy a ver qué me da y voy a ir haciendo la fórmula también. Entonces sería 7 veces la primer componente de esta suma por la primer componente de este vector que lo he llamado z1 y 4 veces la segunda componente de la suma de estos dos vectores por la segunda componente de este vector. Aplicamos propiedad distributiva tanto del 7 como de z1, del 4 y de z2 y nos queda todo esto. Si ahora hacemos x producto interior z e y producto interior z, hacemos 7 veces la primera por la primera de este, más 4 veces la segunda de este por la segunda de este, y lo mismo acá, 7 veces la primera de acá por la primera de este, y 4 veces el primero de este por, 4 veces el segundo de este por el segundo de este. Nos queda esto. Bien, si comparamos estas dos, fíjense, este está acá y está acá, este es el tercero de acá y este es el segundo de acá y el cuarto es el cuarto. Por lo tanto, las dos expresiones son las mismas, salvo propiedad conmutativa de la suma. Entonces sí se verificó el axioma de aditividad. Seguimos adelante. Ahora vamos a estudiar el axioma de homogeneidad. ¿Qué usaba el de homogeneidad? Un escalar. Entonces haríamos el producto del escalar por este vector y haríamos 7 veces la primer componente del vector que me quede acá, la primer componente, por la primer componente de este. Y 4 veces la segunda componente de este por la segunda componente de este. ¿Qué podríamos hacer? Sacar el alfa factor común y nos queda esto de acá. Pero esto de acá es lo que hemos llamado el producto de x con y. Entonces sí se verifica el axioma de homogeneidad. Vamos ahora al axioma de positividad. ¿Qué decía? 7 veces primera por primera, pero ahora la primera coincide con la misma primera del otro. Y 4 veces segunda del primer vector por segunda del segundo vector. Entonces nos queda esto. Y esto, como es suma de cuadrados, que esto ya lo han visto en análisis 1, esto es positivo. ¿Cuándo va a ser 0 esta suma? Esta suma va a ser 0 salvo que x1 sea 0 y x2 sea 0, o sea que el vector sea el nulo. O sea que sí se verifica el axioma de positividad y por lo tanto esta función que hemos definido entre pares de vectores de R cuadrado y números reales es un producto interior en R2. Veamos esta nueva función que nos la damos, que dice 2 veces. Ahora va a decir primera por segunda del segundo vector, más 3 veces segunda por primera del segundo vector. Si la aplicamos, entonces sería 2 veces primera por segunda, más 3 veces segunda por primera. Esto nos da menos 8. Ahora hagamos el vector 3, 5 por el vector 1, menos 2. 2 veces primera por segunda, más 3 veces segunda por primera. Esto nos da menos 3. Ya vemos que no nos está dando lo mismo. Por lo tanto, esto nos da una pista de que nos va a fallar el axioma de simetría. Lo aplicamos en otro ejemplo. 2 veces primera por por segunda del otro, más 3 veces primera por segunda del otro vector. Y esto nos da ese valor. Cuando intentamos comprobar que no es un producto interior, hacemos el producto de y con x y vemos que, por ejemplo, cuando hacemos la fórmula, este primer término no coincide con este de acá. Fíjense.
no es este mismo igual a este mismo. Este habla de x1 y 2 y este habla de x2 y 1. Bien, entonces como son distintos, vemos que falló el axioma de simetría, entonces esa función que nos hemos dado no es un producto interior sobre y cuadrado. Veamos otro ejemplo, ahora en y3. Nos damos esta función que va a decir 6 veces primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Entonces la vamos aplicando en algunos ejemplos, 6 veces primera por primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera, y nos da 4. Ahora hagamos el de la terna 3, 5, menos 1 por la terna 1, menos 2, 4. 6 veces primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, también nos da 4. Y si tuviéramos estas dos ternas para hacer el producto interior con esa fórmula, 6 veces primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, nos da este valor. Veamos que esta fórmula sí nos define un producto interior. Tenemos hecho el producto de U con B, hacemos el de B con U que nos da este valor. Si aplicamos propiedad conmutativa en cada uno de estos productos, en los números reales, vemos que volvemos a esta fórmula de acá. Entonces, de 1 y 2 vemos que se verificó el axioma de simetría. Ahora hagamos el de aditividad, que decía que debíamos sumar dos vectores y hacer producto interior con un tercero. Me he dado un vector B y un vector U, he hecho la suma de esos dos vectores y hemos hecho después 6 veces la primer componente de esta suma por la primer componente de este vector, más la segunda componente de la suma de estos dos vectores por el segundo componente de este vector, más la tercer componente de la suma de estos dos vectores por la tercer componente de este vector. Ahora hagamos el primer vector, producto interior, este tercer vector, y el segundo vector, producto interior, este tercer vector. Si hacemos esas cuentas, llegaríamos a esto. De acá, si aplicamos distributivas del 6 y de C1, de C2 acá respecto a esta suma y de C3 respecto a esta suma, veríamos de que llegamos a lo mismo, en distinto orden, porque esta primer distributiva la encuentro acá, esta próxima distributiva con el C1, el 6 y la 1 la encuentro acá, la voy a ir encontrando en distinto orden, pero veo que se verifica el axioma de aditividad. Ahora vamos por el axioma de homogeneidad, que recuerden que trabajaba con un escalar. Hacemos todos los cálculos, como ya hemos aprendido, hacemos sacar factor común, el escalar alfa, y vemos que se cumple el axioma de homogeneidad. Ahora estudiamos el axioma de positividad de un vector con el mismo. Entonces será 6 veces primera por primera, que va a ser B1 por B1, segunda por segunda, más tercera por tercera. Y nos llega a esta expresión, que como es suma de cuadrados, es positiva por lo que han visto en análisis. Vamos ahora a ver cuándo será ceros. Va a ser solo 0 cuando B1 sea 0, cuando B2 sea 0 y cuando B3 sea 0. O sea que cuando nuestro vector B sea el vector nulo. Como vemos, se cumplen las cuatro condiciones para definir un producto interior, por lo tanto, esa función que hemos definido es un producto interior. Veamos ahora esta nueva función que dice 4 veces primera por primera menos segunda otra vez por la primera del primer vector más tercera por tercera, componentes de estos vectores definidos en Y3. Si vemos y la aplicamos 4 veces primera por primera, menos segunda, perdón, acá hay mal un signo, menos segunda por segunda, nos va a quedar acá 18 menos 4 es 14. Y tercera por tercera nos quedó ese valor. Y ahora la apliquemos al revés, esta terna por esta terna. Entonces tendríamos 4 veces primera por primera menos, perdón, acá menos, entonces segunda por primera, entonces nos queda más 5
Entonces lo tenemos 17 menos 4, 13. Vemos que no nos da el mismo valor. Entonces veamos que lo que estamos sacando no es un producto interior en R3. Si lo hacemos, vemos que este segundo término no coincide para nada con este, por lo tanto la fórmula no corresponde a un producto interior porque nos falló el axioma de simetría. Bien, veamos que en un producto interior definido en un espacio vectorial, los axiomas 2 y 3, el de aditividad y el de homogeneidad, pueden involucrarse en un solo axioma como este. ¿Qué es lo que dice? Que si yo tuviéramos una suma, pero ya no una suma como teníamos del primero más un segundo vector, sino multiplicados por escalares, podríamos hacer pasos para sacar este escalar y hacer alfa por el producto interior de x con z más beta, producto interior de y con z. Y también si tuviéramos otra expresión generalizada de suma y del tercer vector con el que hacemos, podríamos sacar este escalar beta, producto interior de x con z, y alfa, producto interior, y alfa por beta, producto interior de y con z. A esto se lo llama axioma de bilinealidad. Es una generalización de los axiomas de aditividad y homogeneidad. Y por eso es que también al producto interior se le llama una forma bilineal positivamente definida. Otros productos que podemos definir serían en R2, primera por primera y segunda por segunda, que lo vamos a llamar producto interior euclídeo, y es el que ustedes trabajan en geometría analítica. En R3, cuando tenemos las tres componentes de los vectores, también podríamos definir primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, que es también el producto interior euclídeo que ustedes trabajan en R3. Y en Rn lo podríamos extender trabajando primera por primera, más segunda por segunda, más enésima por enésima, y sería el producto interior euclídeo en Rn. Pero esos son los que se trabajan en geometría analítica. También, si yo hago a esos primera por primera, ahora lo multiplico por un escalar, y segunda por segunda lo multiplico también por un escalar, a eso lo vamos a llamar producto interior ponderado.